oportunidad esta mañana de compartir con tu pueblo, de estar aquí con tus hijos, amados por ti, por la iglesia, Padre, que tú has llamado a esta salvación tan grande. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar juntos en armonía, donde envías tu bendición y vida eterna. Tú edificas nuestros corazones para el reposo y el descanso que tú tienes para aquellos que creen, hasta que tú vengas, Señor, a buscar a tu pueblo, a buscar a tu iglesia amada. En esta mañana levantamos a Cristo en nuestros corazones, ponemos al Señor delante, Señor, de nosotros y en medio de nosotros y alrededor de nosotros y en cada uno de nuestros corazones para alcanzar, oh Dios, esta bendición que es en tu palabra, la gracia poderosa, Señor, que abunda en cada creyente, en aquellos que tienen tu palabra, Señor, como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, en esta mañana tú envías conocimiento a nuestras vidas, permite que podamos hablar conforme a tu palabra y en línea con tu palabra para poder recibir lo que tú has preparado para aquellos que te aman. En el nombre de Cristo Jesús, gloria sea tu nombre. Y la iglesia dice amén, amén. Y gloria al Señor. Amén. La elección de los santos es la obra del Padre. Y bueno, ¿cuál es el provecho y el propósito de entender estas doctrinas bíblicas? Porque yo creo en parte que la iglesia de hoy se le ha olvidado la Biblia. Y cuando digo se le ha olvidado la Biblia es que muchos de los púlpitos de hoy, aunque la iglesia tenga 1000 miembros, y yo he estado, en estos días estaba oyendo un programa de radio que, muchos de los púlpitos de hoy han dejado en realidad el verdadero evangelio. Y nos han presentado el evangelio del caramelo, el evangelio que es dulce, que es agradable. Amén. Y la palabra es clara, que estrecho es el camino que lleva a la salvación y ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él. Pero el propósito de entender estas doctrinas, y quiero pronunciar la palabra doctrina porque a mí me dijeron un día, en la iglesia no se puede hablar de doctrina. Me lo dijo mi pastor. Y yo digo, bueno, si no hablamos de doctrina, ¿de qué vamos a hablar? Si Jesucristo es una doctrina. Y lo dice Timoteo. Amén. No, porque yo no soy teólogo. Bueno, si no somos teólogos, ¿qué somos? Mecánicos. Arreglamos aire acondicionado, venimos aquí a hablar de política. Todos somos teólogos. El que menos de nosotros, el que menos entendimiento tenga de nosotros, de la palabra, es un teólogo. Es un conocedor. Teología es el conocimiento de Dios. ¿Para qué estamos aquí? Para conocer de Dios. Para conocer de Dios. Y yo quiero comenzar con el libro de Hebreos. Hoy está en Hebreos capítulo 4. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver Hebreos capítulo 4 con la elección de los santos? Bueno, lo que quiero es que veamos lo que el apóstol dice aquí en Hebreos, que queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Y que parece que algunos no han alcanzado la promesa de su reposo. Eso dice el apóstol. Parece que algunos no han alcanzado la promesa de su reposo. Y después dice él, procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Le doy lectura a ese texto de Hebreos capítulo 4. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a nosotros como a ellos. Nosotros somos la iglesia, ellos el pueblo de Israel. Amén. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Recuerda que la fe es un don de Dios. Pero no solamente la fe es un don de Dios, sino la gracia es un don de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Si es un don de Dios, ¿de quién viene? De Dios.
Y dice que Dios da dones a los hombres. Si Dios no da los dones, nosotros no podemos tener dones de Dios. Los tenemos porque Dios los da. Amén. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado en sus obras como Dios de la suya. Bueno, los adventistas creen que el reposo es el sábado. Otros creen que el reposo es no sé cuándo, o no sé quién. Amén. Pero oiga lo que dice el apóstol aquí. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Que procuremos entrar en aquel reposo. ¿Por qué? Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque ellos no entraron en el reposo. Pastor, ¿cuál es el reposo? ¿Y qué es el reposo? Aquí viene la respuesta, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿cuántos saben quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, nuestra confesión y lo que hemos creído, que lo retengamos, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, ahí es donde está el reposo, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que quiero decir con este texto hebreo, el reposo que es Cristo, y que muchos no han entrado en ese reposo y siguen, algunos no saben ni que son salvos, otros piensan que la salvación se pierde, otros tratan de trabajar por la salvación. Entonces, si no entramos al reposo, como dice el apóstol, pareciera que algunos no han entrado en él, pero la gracia nos hace reposar, descansar en esta salvación tan grande. Y no me malinterpreten, porque no estamos hablando de descansar es de quedarnos así, no hacer nada. Estamos hablando de que nuestra alma descanse en el amado, de que el precio fue pago, de que Dios reposó al séptimo día de todas sus obras, como también nosotros. Y que nosotros tenemos que reposar y descansar en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, en lo que Dios establece, amén, a través de su gracia. La iglesia de hoy ha dejado la palabra. Hay muchas cosas que la gente entra en la escritura, amén, y hablamos de prosperidad, hablamos de que Dios puede cambiar las cosas, hablamos de que venga el Señor porque Él te sana, venga el Señor porque Él te prospera, venga el Señor porque Él te da, venga el Señor porque Él hace todas las maravillas habidas y por haber. Y Dios es maravilloso porque ha cambiado mi vida, Él ha cambiado la vida de muchos. Y Dios hace maravillas, amén, con su pueblo y con sus hijos. Pero el Evangelio no está basado en las maravillas que Él hace, sino en la persona de Jesucristo. Y en el llamado poderoso que Dios ha puesto en el corazón de sus hijos. Estas doctrinas que veremos hoy son para edificación de la iglesia. Si no edificamos la iglesia, tengas tú una línea arminiana o tengas una línea reformada, si no edificamos la iglesia, el león se las come. Amén. Sabemos cómo está el mundo, sabemos la trayectoria del mundo, sabemos lo que está pasando, la situación que hay hoy, que hermanos, está feo. Esto que está sucediendo hoy está feo. Tenemos que educar la iglesia, no con psicología, no con filosofía, no con programas. ¿Cuántos programas? Programa para esto, programa para aquello, los 10 puntos para no sé cuánto, los 15 puntos para no sé qué, los 20 puntos, y todos son puntos. A ver hasta dónde llegamos. Recuerden que lo que vamos a hablar es para el creyente. Lo que estamos hablando es para aquellos que creen. Amén. Y esta palabra que hablamos nos da seguridad y acceso con confianza. Seguridad en Cristo. Vamos a comenzar a hablar de la obra del Padre por la cual nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Con cuántas bendiciones nos bendijo? Con toda bendición. ¿Nos falta alguna bendición? Hay muchos que están buscando otra bendición. Yo no sé cuál es la otra bendición, si es que Jesús nos completó con su sacrificio.
¿Qué sacrificio tú vas a poner? ¿Qué más vas a completar? Amén. Recuerden que yo no puedo hablar de otra forma, sino que tengo que inquietarte para ver si podemos entender ciertas cosas que la Escritura dice. La obra del Padre, la cual nos bendijo con toda bendición. Pablo, allí en Efesios, el capítulo 1, y voy a Efesios 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, no la de Pablo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Cuando habla de los santos no estamos hablando de los muñecos. Los santos somos nosotros que hemos recibido la santificación en Cristo, a Cristo. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pero ahora dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro... Esto es un texto clave, ¿verdad? En el tema que vamos a hablar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas bendiciones espirituales. Me equivoqué, perdón. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que nos escogió en Él, para que fuésemos santos y sin mancha. Porque santos y sin mancha nosotros mismos no podemos ser. Bastante manchas tenemos, o teníamos. En amor, habiéndonos predestinado. En amor, habiéndonos predestinado. Prorizo, predestinado. Vamos a dejar a un lado, que no. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. No se aburra con la Biblia. Amén. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, por su sangre, redención de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en alguna sabiduría, no en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Misterio. Y allí es donde está una de las palabras clave que yo quiero que veamos: el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, le plació a Dios, quiso Dios, el cual se había propuesto en sí mismo. Él dijo: lo voy a hacer así, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, en el conocimiento del cumplimiento de los tiempos, la ley, la gracia, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, dice claramente, haciendo allí, amén, la paz. La predestinación es el acto de amor de Dios hacia la iglesia. Yo no sé por qué hay algún problema con esto. Cuando Dios nos ama, dice, habiendo sido predestinados en amor. Amén. Nos predestinó porque nos amó. Y nos amó sin contar con nosotros. Porque claramente dice Juan que Él nos amó primero. Y que derramó en nosotros el Espíritu Santo. Iglesia. Hay una sola salvación. Es en Cristo. Amén. Iglesia. Nos bendijo con toda bendición en Cristo. E iglesia nos escogió en Él. Es decir, en Cristo. ¿Cómo sabemos que fuimos escogidos por Cristo? Porque hemos venido a Cristo porque nos predestinó. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. El Padre nos escogió. Esta fue la obra del Padre. La obra del Padre. Y esta es la voluntad del Padre que me envió,
que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:39. Vaya apuntando los textos. Amén. Predestinados en amor. El acto de amor de Dios hacia la iglesia, la elección y la predestinación. Si Dios nos deja libre a nosotros, jamás pudiéramos haber encontrado el camino. Oiga, el gran misterio revelado a la iglesia a través del apóstol Pablo. ¿Por qué el rechazo de la elección? Y hay algunos de ustedes que la pueden rechazar. ¿Por qué el rechazo de la elección y la predestinación? Porque la elección, la predestinación, la soberanía de Dios, te quita la ropa. La ropa de la vanagloria, de la justicia propia, de el yo, del que yo llego hasta aquí y Dios llega hasta acá. Y allí es donde está envuelto el evangelio de hoy, el evangelio enfermo de hoy, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de que ven y suelta todo lo que tiene porque el evangelio de hoy, el evangelio que está enfermo, el evangelio contaminado de hoy, está así por causa de que el hombre se cree más soberano que Dios. ¿Y qué Él es? Y este evangelio, esta gracia, amén, en Cristo, esta gracia en Cristo nos quita toda vanagloria. Toda vanagloria. Toda vanagloria. Y esta es la bendición que dice Pablo en Efesios. ¿Cuál es la bendición que dice Pablo en Efesios 1:3? Que nos escogió en Cristo. ¿Qué dice Pablo allí? Nos bendijo ¿con cuántas bendiciones? Con todas bendiciones. ¿Y cuál es la bendición? Que nos escogió en Cristo. Esa es la bendición. Esa es la bendición en lugares celestiales. El misterio revelado al apóstol Pablo, el misterio revelado a los apóstoles, el misterio revelado. Y esto no solamente está en esto. Mire, ni 20 estudios de esto nos alcanza para terminar todo lo que dice la Biblia acerca de esto. 20 no alcanza. El año entero hablando de esto no alcanza. Amén. El misterio revelado. Oiga lo que Pablo dice acerca del misterio revelado. Misterio era algo que estaba oculto y que fue manifestado. Amén. El misterio revelado. Dice Pablo en el capítulo 3 de Efesios. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo dice, si es que habéis oído. A lo mejor no lo oyeron. Dice Pablo, si ustedes lo oyeron. Amén. Yo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y subraya esta palabra, como antes lo he escrito brevemente, porque ahora vamos a ver dónde fue que lo escribió. Porque lo leemos y le pasamos por encima y no sabemos lo que Pablo está diciendo. Amén. Así que Pablo habla de un misterio que Dios les reveló y él lo escribió en esta carta que estamos leyendo. Dice leyendo cuál podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Es decir que allí cuando Pedro ve aquella visión después del Pentecostés, después va a casa de Cornelio, cuando el Señor le dice, Pedro, mata y come, los gentiles entraron en esta bendición y en esta revelación del mismo cuerpo. Dice, y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación del poder, de su poder. Dice él, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Hoy no es así. Hoy tenemos ahora de visita al pastor fulano, un aplauso. Todo el mundo aplaude. Tenemos al doctor fulano y tal, la gente, tenemos al apóstol tal.
allá viene el aplauso, la gente se para, gloria a Dios, amén. Y aquí Pablo dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, menos. Y escribió 14 epístolas del Nuevo Testamento. Si no fuéramos cristianos, fuéramos testigos de Jehová, adventistas del séptimo día. ¿Saben Dios lo que fuéramos? Si no tuviéramos las cartas. Aún con las cartas de Pablo es un problema. Aún con las cartas de Pablo, amén. Dice, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y oiga lo que dice, y de aclarar a todos. ¿Cómo es eso, Pablo, de aclarar a todos? ¿De aclarar qué? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, el conocimiento del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿A cuáles todos? ¿A judíos? ¿A gentiles? A todos. Amén. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de nosotros la iglesia a los principados que están aquí, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Lo que quiero que veamos es este misterio que Pablo habla acerca del misterio como antes lo escribió brevemente. Y en el 9 dice, para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Bueno, ese misterio, si vemos el misterio, y él lo escribió brevemente, vamos al principio de la escritura, el capítulo anterior, capítulo 1, y vemos que dice él allí, en él, asimismo, tuvimos herencia. Y ese es el misterio. Oiga, ¿cuál es el misterio? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese es el misterio. Cuando él dice que él escribió del misterio brevemente, bueno, vaya a buscarlo, ¿cuál es el misterio? Ese es el misterio. Que los gentiles son parte también del cuerpo de Cristo y que en Cristo hemos sido predestinados a esta salvación tan grande. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes eran nosotros? Los judíos. Pues yo te puedo sacar aquí algo en contra de la elección y la predestinación, que solamente era para el pueblo de Israel. Porque ahí él no está hablando de los gentiles. En todos esos versos él está hablando de Israel. Pero hay dos textos en la Biblia que no podemos negar y que están en Romanos. Y el otro está aquí en Efesios. Y uno de ellos es este. Cuando él dice claramente que tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, el deseo de su voluntad. Con el fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, dice él. Él está hablando, él es judío. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros, el pueblo escogido de Dios en el antiguo pacto. Nosotros. Dice, pero ahora dice, ¿están ahí? En él también, diga también. En él también, nosotros, vosotros, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, porque la fe es por él, oír. Amén. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice ahí? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Yo te puedo decir, él anteriormente, y eso la gente no lo ha visto, está hablando de Israel, está hablando de nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, los descendientes de Israel. Pero ahora dice, en él también, ustedes, iglesia, habiendo creído en él, se los pone allí dentro de la elección y la predestinación, que han recibido el misterio en amor. La predestinación es el acto de amor del pastor. El acto de amor más grande fue la entrega de Cristo. Y sin Cristo no hay nada. En él fuimos llamados, en él fuimos escogidos, en él fuimos predestinados. Y la única garantía que tenemos de nuestra salvación es la predestinación en Cristo. Usted le pregunta a cualquier hermano, y yo no le voy a preguntar a usted,
¿Por qué la salvación no se pierde? Bueno, pastor, no, porque... Pero hermano, explíqueme por qué la salvación no se pierde. Tiene que haber un conocimiento en nosotros. Ahí te encuentras con un testigo de Jehová y te pela el monito. Te pela el monito. La doctrina de la gracia se enfrenta a todo pensamiento. A todo pensamiento. Por eso, aquellos hombres de los cuales mencionó Alfredo, amén, de los cuales Spurgeon es parte de ellos, que muchas veces no lo quieren mencionar por alguna razón, no sé. Pelearon con estas enseñanzas contra la Iglesia Católica, contra los pensamientos pelagianos y arminianos. Amén. Y es la única doctrina, la única que sobrepasa toda prueba. Toda prueba. La única. Amén. No fuimos nosotros, fue Él. No fue nuestra voluntad, fue su propósito. Y lo hemos leído en todos esos textos. En su propósito. La única garantía que tenemos de nuestra salvación es la predestinación, es la elección de Dios en Cristo. Él quiso, yo nunca quise. ¿Cuándo tú quisiste? Yo no sé cuándo tú quisiste. Cuando estabas tirando piedra tú no pensabas en Cristo. Cuando estabas tirando huevo tampoco. ¿Cómo fue que llegaste a Jesús? Porque te sacaste la loto. No se dice, no, cuando yo me saque la loto, pastor, yo le voy a comprar un templo. Sí, cuando usted se saque la loto no lo ve ni el médico chino. Él quiso, yo nunca quise. ¿Por qué no quise? Porque estaba muerto. Yo era un muerto, ahora estoy muerto al pecado, pero antes estaba muerto en pecado. Romanos. Cuando Adán se tiró delante del tren, Adán no se cayó. No, la caída de Adán. No, Adán no se cayó. Una caída, usted se cae y se para. Hermano, ayúdele ahí a la hermanita que se cayó. No, Adán no se cayó. Adán se tiró delante del tren. El tren lo desbarató. Y con él me tiró a mí. ¿Qué te parece? La libertad del hombre está encerrada en pecado, como decía el hermano Alfredo. Sí, hay libertad, está encerrada en pecado. En el pecado fui conocido cuando mi mamá me tuvo en el vientre de ella. En pecado me concibió mi madre, Salmo 51. Hermanos, predestinados, destinados, determinados de antemano. Predestinar, destinar, decretar, determinar, designar, establecer de antemano. Eso es predestinar. Pre-tiempo, destino, lugar. Pre-tiempo, destino, lugar. Predestinó. Lugar a dónde vamos. O vamos al cielo o vamos al infierno. No hay purgatorio. No hay término medio. Y esto, bueno, es el misterio tan difícil de entender. La cuestión del libre albedrío y la soberanía de Dios es el gran problema y es el gran conflicto que hay aquí. Los arminianos dicen, tengo libertad para escoger. Claro, tú tienes libertad para escoger el helado que te gusta. A lo mejor te gusta el Burger King o vas a McDonald's. A mí ninguno de los dos me gusta. O el vestido que te vas a comprar, tú vas a escoger. Yo no creo que escogiste dónde nacer. Ni creo que vas a escoger cuándo morir. Porque la pelona nos coge. Dios es soberano. El único soberano. Y si Él es soberano, no puede haber más soberano. Dios es soberano, es la suprema autoridad en todo, en el cielo y en la tierra. Y eso Colosenses habla de eso. Amén. Ahí en el capítulo 1. Toda otra autoridad que exista en esta tierra está bajo la autoridad de Dios. Y es inferior, amén, a la autoridad de Dios. Aún el diablo.
Aún Satanás. No lo toque. Y lo vemos con Job. Y lo vemos en muchas ocasiones. Amén. Que él tiene que pedir permiso. Nosotros pensamos que no, porque el diablo me hizo. Porque el diablo me hace hacer. Porque el diablo... Hermano, deja el diablo a un lado. ¿Usted ha visto esos mensajes en la iglesia que mencionan al diablo 400 veces? Y la iglesia usted la ve dándose contra la pared. Y dale, y la guerra y la lucha. Porque ellos ven hasta el diablo delante de ellos. Amén. Cuando la escritura dice claramente que Satanás ha sido destruido y está debajo de los pies de ¿quién? De la iglesia. Debajo de los pies de la iglesia. Amén. Él es el autor de todas las cosas, de todo lo creado, el autor de la vida, auto. De ahí viene la palabra auto, autosuficiente. Amén. El carro, el motor anda con gasolina, es un auto. Dios es el autor de la vida. Dios es el creador. Dios tiene toda autoridad y todo poder sobre el cielo y la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo él. Por la caída o el estrellón de Adán vino la ley del pecado, la ley del mal. Y nuestras decisiones están basadas en esa ley. Deseos de la carne, lujuria de la vida. Ese es el deseo del hombre natural. El hombre natural, el único deseo que tiene es el deseo natural del hombre, de la lujuria de la vida, de los deseos de la carne. Un tema tremendo. Está muerto, el hombre natural está muerto, no ve, no oye, no hay quien busque a Dios. Eso lo dice en Romanos capítulo 3. ¿Usted está conmigo? Tu libre albedrío está encerrado en pecado. Lo dice Pablo en Romanos y lo encerró todo en pecado. Cerrado en pecado. Voy a hablar de una cita de Jonathan Edwards y es interesante lo que él dice. Dice, un ser humano no solo es libre para escoger lo que desee. Oiga, ¿qué le gusta a usted, la vanilla o el chocolate? A mí chocolate con pina para. Acaba conmigo. Pero bueno, somos así. Sé que me hace daño, pero a las 9 de la noche usted me ve con una bola de helado. Y mi esposa, te lo dije otra vez. Y después quejándome, porque oigan, eso es tremendo lo que viene después. El ser humano no es solo libre para escoger lo que desee, sino que debe escoger lo que desee. Oiga lo que dice Jonathan Edwards, debe escoger lo que desee, para ser capaz de escoger en lo absoluto. La voluntad siempre escoge según su más fuerte inclinación en el momento. La voluntad se va a decidir por esa inclinación que hay dentro de ella en ese momento y escoge. Me gusta el chocolate, lo cogí. Escoge el pecado y peca. Amén. Esto significa que toda elección es libre. Libre. Y toda elección está determinada. Determinada por el deseo nuestro. Por el deseo nuestro que está dentro de nosotros, del que queremos el chocolate. El deseo de que queremos, en este caso muchas veces, fallar y pecar. Amén. Entonces yo voy a Pablo, y Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a quién? Al pecado. El pecado que mora en mí. Amén. Porque mi libertad está encerrada en ese pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, Romanos 7. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Quién es el que lo hace? El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mi carne, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago, oiga bien, el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué es lo que mora en mí? El pecado. Piense bien que nosotros los regenerados, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo.
antes éramos unos degenerados. Esa palabra, eso es lo que es. Si fui regenerado, es que era un degenerado. Es decir, que estaba sin Cristo, estaba en pecado. Piense que Pablo está hablándole a los creyentes, pero que también el inconverso cae en estos textos, que el mal mora en él. Aquel que dice Romanos capítulo 3, que dice Romanos capítulo 5, que dice que Pablo habla en su carta a los romanos, y cuando habla de la caída de Adán, del estrellón que se dio a Adán, del trastazo que se dio a Adán y el gran misterio del pecado que entra en el mundo, y al entrar el pecado entra la muerte. Nosotros que hemos sido regenerados, tenemos una lucha dentro de nosotros. Imagínese usted la persona que no es ¿Se recuerda cuando usted no era creyente? ¿Se recuerda? ¿Usted sabe que se nos olvida? No, yo llevo 40 años en el Evangelio. ¿Qué dice el salmista? No olvidemos ninguno de sus beneficios. Ninguno. Se nos olvida. Ay, hermano, no, yo llevo 40 años, yo lo mismo llego tarde a la iglesia, que me aparezco a tal hora, yo me la sé toda. Amén. Pregúntale por qué la salvación no se pierde. No te saben decir. Es increíble. Pero la enseñanza, la doctrina nos lleva a conocer estas cosas. Amén. Dicen el hombre en su libre albedrío escoge a Cristo, y Dios lo escoge porque sabía que iba a creer. Es decir, que Dios lo sabe todo. Él es omnisciente, omnipresente. Entonces, como Dios sabía que él iba a creer, Dios lo escogió en Cristo. Lo siento, no es lo que mi Biblia dice. I'm sorry, no es lo que mi Biblia dice. La predestinación no está basada en la presencia o el conocimiento previo de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. No. Prognosco, conocer de antemano. Solo aquello que seguro puede ser conocido de antemano. Solo aquello que seguro puede ser conocido de antemano. Y solo aquello que ha sido predeterminado puede ser seguro. Solo aquello que ha sido predeterminado puede ser seguro. Los especialistas en Amazon, ¿cuántos hay aquí? Amazon, un regalito a fulano, voy a mandar a buscar en la mesita tal, la florecita tal. Amén. Usted lo ordena, ¿verdad que sí? ¿Usted lo ordenó? Y usted sabe que va a llegar a su casa, ya usted sabe lo que es. Un ejemplo. Dios predeterminó, escogió. Amén. Dios no gobierna en base de la presencia o conocimiento previo de eventos que sucederán, sino porque los ha predeterminado. Sorry. Su presencia no es sino una copia de su voluntad y su propósito. Dice la Escritura, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. En cuanto al conocimiento previo, y la palabra en griego es prognosco, hay quienes Dios conoce, pero hay quienes Dios no conoce. Dice claramente: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo ahí en Gálatas 1:5. Cuando hablas de Jeremías, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta. ¿A quién? A las naciones. Jeremías 1:5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4. ¿Usted ha visto esas predicaciones? Vamos a pasar al altar a aquellos que aceptan a Jesucristo, aparte de los trapitos y las cosas. Amén. ¿Usted ha visto esas predicaciones de que
Ahora en este momento Dios acaba de escribir tu nombre en el libro de la vida. Pero ¿de dónde sacamos eso nosotros, caballero? Así que Dios está escribiendo el nombre. Es que, ¿de dónde sacamos que Dios está escribiendo el nombre en el libro de la vida? ¿De dónde? ¿De qué texto? ¿De qué parte de la Escritura? Díganme, ¿de dónde? Y estoy hablando de pastores y de ministros que llevan, óigame, que estudien, de ahora Dios está escribiendo. Pero si la Escritura dice que el libro se escribió antes de la fundación del mundo. Entonces, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos, los de Él son más altos que los nuestros. Por favor, eso hay que ir a la Escritura, hay que ir a la palabra. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Gálatas 4:9. Y sabemos, dice Pablo, en el 28, esa es la cadena de la salvación. Le llaman la cadena de oro. Dice allí en Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios, hermano? A los que aman a Dios. Yo estoy aprendiendo a amarlo. Tengo que aprender a amarle todos los días. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. ¿Hay un llamado? Dios llama a través de ¿qué? Del Evangelio. Salimos a la calle a hablar, no de la predestinación, no de la elección. Bueno, si nos preguntan, salimos a la calle a hablar de Cristo. Amén, de Cristo. Porque es en Cristo donde fuimos elegidos, es en Cristo donde fuimos llamados, es en Cristo donde hemos sido predestinados. Porque a los que antes conoció, amén, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El asunto con este evangelio es que es seguro. Y si te sales de la línea de la soberanía de Dios, no hay seguridad. Y podemos hablar de eso bastante. No hay seguridad. La seguridad está en que el Señor, en su Hijo amado, nos ha dado esta salvación tan grande porque Él quiso. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos que llamó, también que les hizo, los justificó. Y a los que justificó, a estos que justificó, también los glorificó. Y entonces, ¿qué diremos a esto? Bueno, vamos a decir gloria a Dios, Señor. Vamos a decir gracias, Señor. ¿Qué diremos a esto? ¿Nos vamos a enfrentar en contra de estas verdades? Amén. Si no, vamos a abrazar lo que Dios hizo por nosotros. Vamos a abrazar la verdad de Dios en nuestra vida. Vamos a abrazar el amor de Dios. Amén. En esta declaración del apóstol Pablo, es que él sabía y que Dios le reveló que conforme a su propósito eterno, nosotros fuimos llamados en Él. Amén. Si usted entra a Romanos y usted ve allí cuando habla de Faraón, hay un sinnúmero de cosas, no da tiempo. Amén. Cuando habla de Faraón y le dice, no es de quien quiere ni de quien corre, le dice a Moisés, no es de quien quiere ni de quien corre. ¿Cuándo usted quiso? ¿Cuándo usted quiso salvarse? Dígame. Por favor, no levante la mano. ¿Cuándo fue que usted quiso salvarse? Porque, mi hermano, yo no conozco todavía a uno que quiso salvarse, a no ser que Dios. Usted sabe cuando venimos al Señor, mira, con problemas matrimoniales.
con problemas con nuestros hijos, con problemas de enfermedades, con problemas psicológicos, cuántos problemas hay en el ser humano, Dios usa todas esas. A los que aman a Dios, todas las cosas. Y por eso no venimos a Él. No venimos a Él porque estamos bien. No venimos a Él porque nos hemos sacado la lotería. No venimos a Él porque... No, cuando llegamos a Cristo es por una. Nadie va al Padre si no es por mí. Y nadie viene a mí si el Padre que lo envió no le traje. Amén. No le traje. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo tuve una experiencia una vez, hace muchos años, con un matrimonio, y yo no voy por experiencia, yo voy por escritura. Aparte de que la esposa estaba totalmente poseída, y todavía a estas alturas, después de 40 años, sigue poseída. Y aquello fue tremendo. Y el esposo llegaba donde usted estaba y decía, pastor, pero yo quiero creer. Y lloraba, yo quiero creer. Pero ¿qué puedo hacer yo para que tú creas? Yo quiero creer. Pero cree, sí. Cree en Jesucristo y serás salvo. Cree en Jesucristo. Amén. No es de quien corre, no es de quien quiere, es de Dios que tiene misericordia. Fíjate que tú ni sabes cuándo te convertiste. Porque hay veces que tú te has preguntado, ¿seré convertido? Nadie se ríe. Qué seriedad. Hay veces que tú te has preguntado, ¿dónde estoy metido? ¿Seré convertido yo? Es tremendo. Tú tienes que estudiar esas cosas en ti. ¿Seré convertido? ¿Cuándo fue que tú te convertiste? Fíjate que el Señor le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere. Oye esto. Oye el asunto con Nicodemo. El viento, Nicodemo, sopla de... No, te es necesario nacer de nuevo. Oiga lo que le dijo. El viento sopla de donde quiere. De donde quiere. Usted no lo puede controlar. No sabe de dónde viene ni para dónde va. Eso nada más que yo Morales, el reportero de Morales. ¿Qué sabe? Amén. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo el que es nacido del Espíritu no sabe cómo fue la cosa hasta que Dios se lo revela? Hasta que el Espíritu Santo sopla. El Espíritu sopla sobre él cuando quiere y como quiere y donde quiere. Amén. Yo tengo un hermano que se convirtió en una barra tomando cerveza. Él era creyente supuestamente anteriormente. Hoy en día es pastor y mi hermano lo conoce. Después te digo quién es. Y me dice, nosotros tuvimos un taller aquí en Jayalía de mecánica hace años, él y yo. Él ahora no vive acá, su esposa murió. Y después de la trayectoria en Cuba, cuando vino acá, cuando en el taller él se escondía porque fumaba. Y cuando yo venía, le hacía cigarro y lo botaba. Y en aquel tiempo yo estaba más loco. Si lo cogía con el cigarro, lo pelaba bonito. Óigame. Y él me hace la anécdota de que el Señor le dio una reprendida en un bar donde estaba tomando. Porque anteriormente no conocía nada, no había convicción en él. Hasta que el Espíritu Santo no viene y sopla, amén, sobre nuestras vidas. Quiero terminar con el Salmo 139. Vamos todos allí al Salmo 139, el versículo 17. Amén, en adelante. Cuando estén allí un amén, ahora sí los espero. 139. Iglesia, sin la predestinación en Cristo no hay gracia de Dios. La gracia es Cristo. Y aún Cristo fue predestinado. ¿Usted oye bien? Salmo 139, el verso 17. ¿Están todos ahí? Amén. Dice, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Aleluya. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún, amén, dice ahí, estoy contigo.
¿Están ahí? ¿Seguro que están ahí? Amén. Salmo 139. Sí, pero les di el que no estoy soy yo, porque el micrófono este me tapa la Biblia. Amén. Y estoy... Es el verso 13. 139. El verso 13. ¿Están ahí? Porque tú formaste mis entrañas. Bueno, Pablo dice, desde el vientre de mi madre, reveló a su Hijo en mí. Jeremías dice que lo llamó, que antes que naciese, lo llamó por profeta. Y yo le digo, bueno, ¿cómo es eso? Ellos fueron salvos de una manera y yo soy salvo de otra. Es decir, yo por mi libre albedrío voy a Cristo. Recuerde que esto es para el creyente, no para el inconverso. Pero Jeremías y Pablo y otros más no. Es decir, entonces hay una diferencia en salvación. No, mi hermano, es que hay una elección. Es que hay una predestinación. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Lo sabes? ¿Estás maravillado de que Él formó tus entrañas? Amén. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado. Oh, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Gloria a Dios. Tremendo, hermano. Hay que ir a la Biblia. No se puede hablar de gracia sin entender el misterio que Pablo nos habló en Efesios. Ese gran misterio. El misterio. Mire, y termino con esto. Y después estudie la parábola del sembrador. Está en 3 evangelios. Cuando una escritura se repite, tiene un poder tremendo. Amén. Teológico. Hay 4 tierras. Y esa parábola se coge para pedir dinero. Cada vez que la oigo es para lo mismo. Para pedir dinero. Pero dice que una sola tierra de las 4 dio fruto con perseverancia. Porque el creyente persevera. Porque Cristo lo ha apartado para esta gloria. Y el Señor nos ha dado la unción. No una triple unción y una doble unción que después hay que recibirla cuando usted vaya a ver al apóstol de la esquina, que va a orar por usted y después le van a poner un trapito cuando usted le entre el tembleque y usted va a recibir la unción. Cuando Juan dice, y vosotros tenéis la unción del Santo, porque todos los que hemos llegado a la verdad, todos aquellos que hemos sido llamados, todos aquellos en que el Espíritu ha soplado sobre nuestra vida, tenemos la unción del Santo. Hemos sido ungidos, amén, para salvación. Y este misterio de las 4 tierras, estúdiesela, está ahí en Mateo, Marcos, Lucas. La buena tierra. Dice que de corazón bueno dan fruto al 100 por 1. Y ese es Dios obrando en la buena tierra, que desde antes de la fundación del mundo fue sembrada, fue puesta allí, en ese lugar, la tierra. Porque el sembrador sabe sembrar, la palabra cae en la tierra, pero esa tierra donde cae la palabra ya estaba ahí.
desde antes de la fundación del mundo. Y de las 4 tierras, una sola responde a Jesucristo. Yo no sé, a nosotros no nos incumbe quien no reciba, sino que dice claramente Romanos, y Pablo lo dice después que habla de todo esto, dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuando Pablo dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Está hablando de aquellos que él antes conoció, de aquellos que él predestinó. Nosotros somos llamados a llevar el Evangelio, a llevar a Cristo, el Evangelio de la seguridad, de la confianza, del reposo, el verdadero Evangelio que solamente en Cristo hay salvación para todo aquel que cree. Si alguno de ustedes en esta mañana todavía está entre 2 caminos, todavía no ha escogido, todavía su corazón, amén, está indeciso. Solo Cristo salva. Solo Cristo es nuestra esperanza. Este es el gran misterio de nuestra salvación en Cristo Jesús. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Y espero que puedan hacer algunas preguntas y puedan amén.